Hola queridos amigos de Piscis, bienvenidos a Lely Astral, tarot para mejorar tu vida. Me encanta estar leyendo para ti. Hoy vamos a hacer tu horóscopo mensual. Bueno, te invitamos a suscribirte para que apoyes nuestro refugio de animalitos rescatados, a darle un like también. Hoy el arcángel Jofiel abre tu lectura y te dice: Piscis, continúa avanzando. Sigue adelante, estás listo, estás lista. Siempre hay más que dar en una situación y esta es una oportunidad de seguir y avanzar en conjunto. Ve más allá que yo voy a tu lado. Bueno, quiero que en este momento seas consciente de este mensaje tan bonito que te han entregado el día de hoy y escribas en los comentarios lo siguiente: continúo avanzando. Porque cuando tú lo decretas, cuando tú lo escribes, comienzas a mover cosas o energías en el plano astral y esto se ve reflejado en tu plano físico y material y comienzas a elevar tu vibración. Con ello, lo que haces es atraer personas y situaciones con mejor vibración, ¿ok? Bueno. La lectura es general, toma lo que te resuene, el resto déjalo marchar. Tiene tres partes. La primera tiene que ver con tu energía, lo que debes trabajar espiritualmente para este mes, para mayo. La segunda tiene que ver con economía y finalmente amor. Todas partes son importantes. ¿Listo? Para energía te dice: el misterio de tu fe te salvará. Y mira que respecto a fe, no nos referimos en específico a una creencia religiosa como tal, sino en el creer, ¿sí? En tener esa certeza, como dicen algunas escrituras, de lo que no se ve, ¿sí? Entonces nos está hablando acerca de que tienes que ejercitar más la fe, ¿sí? Puede ser a través de manifestación, de oración, de meditación, de asunción, de todo lo que tú quieras. Pero mayo es el mes en el que tienes que trabajar más la fe, ¿sí? O sea, estás como muy anclado a tierra, te falta un poco más de fe. Tu segundo mensaje respecto a espiritualidad te dice en este momento: serás llamado a renacer. Y aquí como tal en esta carta hay un fénix, ¿sí? Y es una carta bien importante porque te está diciendo en este momento que vas a morir. O sea, tu fe te va a llevar a no morir como tal en el plano físico, sino a morir espiritualmente a situaciones y cosas. Mira que de hecho acá al lado te dice: recoge paz del pasado. Y dejar algo del pasado en este mes de mayo va a hacer que puedas tener por fin paz y tranquilidad, ¿sí? Entonces este es un mes para morir a situaciones del pasado que ya no te aportan, sino que por el contrario te están robando paz y tranquilidad. Me dice que te diga como: confía que, o sea, el karma y la justicia vienen de arriba. Tú déjalas en manos de Dios, el universo, la fuente, como tú le llames. Bueno, pasamos al plano de lo económico y te invitamos a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Tenemos para este mes un mensaje bien importante para economía que viene canalizado por el negativo más tema. Te dice: debes tener cuidado con la energía que te rodea, ¿sí? No necesariamente como de hechicería o cosas así. Más bien te está diciendo como que tengas cuidado con el tipo de energía de las personas en sí. Por ejemplo, hay gente que a veces tiene envidia, y todo esto genera pues larvas espirituales, ¿sí? Entonces es bien importante que tengas la capacidad de pues como de sacar esto de tu vida. Vamos a ver números importantes para ti en mayo. El número 6,
el número 72 y el número 13. También días importantes para trabajos o estudios en sí, el número 6, el día 6, el 9 y el 13 de mayo. Veamos qué se podría estar viniendo. Bueno, mira que la carta de la templanza es una carta bien importante porque nos habla acerca de superación de obstáculos en este mes. Sí, me dice que algunos de ustedes están batallando con su parte económica, con su parte de trabajo, pero la carta de la templanza me dice que esto lo van a superar de manera equilibrada. De hecho, la carta del 7 de espadas aquí lo que representa es un cambio de rumbo o de dirección en la situación de la cual estamos hablando. Es decir, básicamente de esta parte económica. ¿Sí? Entonces, y esto llega luego como de un trabajo bien duro, de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio. Por fin logra superar como un bache. La carta del juicio aquí nos habla acerca de, yo siento más que todo cuando conecto con esta carta que tiene que ver con la posibilidad de que a veces lo que nosotros hagamos pues no sea bien juzgado por los demás, ¿sí? Entonces, más bien como no prestarle tanta atención a ellos, sino hacer lo que es correcto y ya con el tiempo pues las personas entenderán el por qué actuamos como actuamos. ¿Sí? Y siento que alguna decisión económica durante este mes podría dejarle como un sinsabor a otras personas. Tú haz lo que tenga que ver como con tus principios, ¿sí? Me dice que tengas mucho cuidado porque si hay como enemigos ocultos o personas que realmente no te quieren ver prosperando tanto y es gente que podría cobrar algún tipo de venganza o tomar como actitudes que te puedan perjudicar. Pasamos a la parte sentimental y te invitamos a suscribirte y activar la campanita. Signos iniciales importantes: la M o la W, la C, la L, la D y la A. Puede ser inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a esta persona especial. O estar ahí en medio, ¿sí? Signos importantes este mes: Virgo, Escorpio, Sagitario, Libra y Aries. Si quieres una lectura donde se separen conexiones y solteros, puedes ir al especial amor. Se enloquecieron las cartas hoy. Bueno. Wow. Bueno, este mes yo no sé si es que ya inició con una pelea, una contienda o alguien que está molesto o tú eres el molesto o la molesta. Pero iniciamos la lectura sí con una energía como de contienda, de pelea durante este mes de mayo. Lo importante y bien importante aquí es que quien va a salir triunfante, quien va a salir ganador o ganadora de esta situación, eres tú, ¿sí? Y sabes cómo es la forma en la que en este conflicto emocional vas a triunfar, manteniéndote en tu lugar, teniendo mucho autocontrol. De esto precisamente nos habla este rey de bastos. Entonces prepárate porque siento que mayo va a ser un mes fuerte. No quiero llenarte de falsas expectativas respecto a que va a ser de paz, de tranquilidad, de armonía. No, pero lo importante es que tú vas a salir venciendo como en un conflicto amoroso que hay, ¿sí? Cada quien pues ya lo contextualizará su situación. Esta lectura la ven miles de personas, pero lo que yo sí te puedo decir es eso. Por otro lado, me dice que en el amor tengas tus antenas de vinil, tu intuición súper encendida,
porque digamos hay una persona en quien tú no puedes confiar. Pienso que esta persona podría ser como de signo Tauro o tenerlo por allí. Es una persona que digamos a veces intenta también como desanimarte a ti o a tu persona especial para que digamos como que arreglen las cosas. La carta del 5 de espadas que está por allá es una carta que nos habla acerca de una persona que realmente espera tu derrota. O sea, es como un amigo o amiga hipócrita en el amor. Pero bueno, digamos que al final te terminas dando cuenta de quién es quién. Vamos a ver mensaje de parte del oráculo. Y te dice tu potencial es infinito. Quiero que te quedes en la meditación para traer paz, amor, abundancia a tu vida y que luego vayas a tu ascendente. Si no le conoces, que vayas a Acuario. Te envío un abrazo enorme, recuerda suscribirte, darle like, dejarnos un comentario, compartir este video y te queremos muchísimo. Bendiciones. Bueno, en este momento vamos a dar inicio a la meditación de la semana. Vas a cerrar tus ojitos allí donde te encuentres y vamos primero que todo a dar las gracias porque siempre cuando agradecemos somos privilegiados, somos bendecidos porque no todas las personas que iniciaron la semana pasada la pudieron terminar con vida, ¿sí? Entonces en este momento queremos agradecer a Dios, al universo, a la Madre Tierra, a nuestros ancestros por habernos cuidado, por guiarnos un día más, una semana más, un mes más. Agradecemos en este momento por la posibilidad de este día de hoy abrir nuestros ojitos, poder respirar, poder caminar, poder hablar, estar escuchando los pajaritos, a las personas que tenemos cerca, poder ver, poder disfrutar de cada uno de nuestros sentidos, tener la capacidad de poder llevar alimento a nuestra boca. Agradecemos en este momento y la meditación del día de hoy declaramos que aceptamos nuestro valor, aceptamos y decretamos que somos creación del universo. Decretamos en este momento para nuestra vida que somos abundantes, que somos prósperos, que no hay ninguna debilidad u obstáculo que nos impida llegar a nuestros objetivos, a nuestras metas. Quiero que en este momento visualices cuál es la situación que quieres crear para estos próximos días. Quiero que te imagines como si ya lo estuvieras logrando y como si la persona a la que más alegría le dé que tú consigas eso, llega a felicitarte, llega a darte todas las buenas nuevas, un abrazo enorme diciéndote cuánto le alegra que tú lo hayas alcanzado. Quiero que en este momento tú decretes lo siguiente: la gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Gracias, universo, porque hecho está, hecho está, hecho está. Ahora cree que lo que has pedido lo has recibido. Bendigo tu semana. Te invito a suscribirte, activar la campanita, darle like, dejarnos un comentario
porque así apoya nuestro refugio de animalitos rescatados. Bendiciones.